Bien, entonces lo que les estaba diciendo, la fuerza total que se transmite de un diente a otro, debido a esta situación de que el flanco es paralelo al eje de la rueda, va a estar contenida en un plano que está perpendicular al eje de la rueda. Por lo tanto, las componentes de esta fuerza, que son la tangencial y la radial, van a estar contenidas las tres en el mismo plano, que es perpendicular al flanco y al eje de la rueda. Pero cuando vamos al caso de una rueda de dientes helicoidales, los dientes ahora ya no están paralelos al eje de la rueda, sino que forman un determinado ángulo con el eje de la rueda. Pero se debe seguir cumpliendo que la fuerza total, que acá le han llamado W, no importa cómo la llamen, la F total, ¿sí? Debe seguir siendo perpendicular, ¿sí?, al flanco del perfil, que ahora está inclinado. Por lo tanto, si el perfil está inclinado y la fuerza total debe ser perpendicular al flanco, la fuerza Ft, esta W que está indicada acá, se va a salir del plano, de ese plano que es perpendicular al eje de la rueda. Y va a estar en un plano ahora, en un plano que es perpendicular al flanco del diente. Entonces por eso aparece este cubo acá. Este cubo que aparece acá, donde la fuerza total sería una diagonal de ese cubo. Esa diagonal sería la perpendicular al flanco del diente en un punto cualquiera. En un punto cualquiera. ¿Ah? Fíjense que esa línea que está acá sería la línea que define el ángulo del perfil, del flanco. Y entonces en función de esa línea se ha trazado la perpendicular, básicamente. Entonces, ¿qué sucedió? Sucede que primero vamos a tener que proyectar esta fuerza total sobre una cara de este cubo para encontrar ¿qué cosa? La fuerza tangencial, que es tangente ¿a quién? A la rueda, a la altura de quién? De la circunferencia primitiva o circunferencia de paso de esta rueda. Entonces, esta fuerza tangencial es tangente a esa primitiva. Y también la fuerza radial, es decir, que yo proyectaría esta fuerza total sobre esta cara del cubo, que sería esta línea que es la diagonal de este rectángulo, que está acá, esa cara. Entonces, esa línea la voy a proyectar sobre la tangente y sobre la dirección normal o radial, conformando las dos fuerzas conocidas, esta tangencial y esta radial. Pero ¿qué pasó? Que esta fuerza no está en el plano este, está en el espacio, está espacial. Entonces, esta misma la tengo que proyectar sobre esta cara. La tengo que proyectar ¿sobre quién? Sobre este perfil que, de esta cara, que es una tercera fuerza que aparece debido a que esta fuerza total no está perpendicular al flanco del diente y el flanco del diente tiene un ángulo. Entonces, debido a eso, me aparece esta fuerza axial que actúa sobre el diente y por lo tanto sobre el eje de la rueda, haciendo que la rueda se desplace, ¿sí?, en un sentido, básicamente. Entonces,
Si volvemos al caso de acá, fíjense que los dientes, este diente de esta rueda que está engranando con esta, tienen los dientes opuestos, fíjense, para que puedan engranar. Sobre este eje están en un sentido y sobre este eje están en el otro sentido. Entonces, ¿qué va a pasar cuando aparezca esta fuerza axial? Y sobre este eje, esa fuerza va a aparecer una fuerza tangencial, que va a ser tangente a las primitivas de ambos engranajes tienen sus primitivas, la tangencial va a ser una fuerza así, vertical, que va a pasar tangente a esas primitivas. Después vamos a tener una fuerza radial, que es la fuerza que está dirigida en la línea que une los centros de ambos ejes. Y además va a aparecer la fuerza axial, que fíjense, sobre este eje va a aparecer en aquel sentido. Y va a empujar a este engranaje hacia, hacia una dirección. Pero como los dientes sobre este engranaje tienen el sentido opuesto, ¿qué va a pasar? Que la reacción de la fuerza, esa axial, va a empujar a este engranaje en este sentido, en el sentido opuesto. Entonces, ¿qué es lo que intenta la fuerza axial? Es la de desplazar un engranaje respecto del otro. Eso es lo que hace. Y esa es una fuerza nociva, no la quiero, no quisiera que existiera, pero bueno, es necesario. ¿Por qué? Porque los engranajes de dientes helicoidales son importantes bajo ciertas condiciones de utilización. Entonces, son necesarios. ¿Qué tengo que hacer con esa fuerza axial? Y soportarla. ¿Quiénes lo van a soportar? Y los rodamientos. Desde ya que este eje, si ustedes ven, están montados sobre dos. Cada extremo de este eje está apoyado sobre el bastidor con seguramente un par de rodamientos. Estos serían un par de rodamientos. Esos rodamientos, en el caso de que los engranajes fueran rectos, si estos dos engranajes fueran rectos, la única carga que actúa sobre el eje es la radial. Entonces los rodamientos que yo debo colocar en ambos extremos del eje son rodamientos que deben soportar solo cargas radiales, ¿sí? O sea, en la dirección del radio de ese rodamiento. Pero en el momento que yo me coloco engranajes helicoidales y veo que va a tener que cambiar la cosa. ¿Por qué? Y porque yo voy a tener una fuerza que está en la dirección del eje. Entonces el rodamiento que yo coloque aquí, además de soportar la carga radial que existe, que sigue existiendo, va a tener que soportar la carga axial que está apareciendo. Eso se llaman rodamientos de contacto angular, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Eso es lo que yo pretendo que ustedes sepan. Que cuando uso engranajes de dientes helicoidales, yo los rodamientos que voy a utilizar en el, para sustentar al eje respecto del bastidor, que es la caja, además de soportar ese rodamiento, cargas radiales, tiene que soportar cargas axiales. No son los mismos. En este caso, en este extremo, tendré que poner un rodamiento que soporte esa carga. El otro podría ser radial porque no está soportando la carga. El empuje es hacia allá. Entonces, no va a trabajar tanto como este otro. Y en este otro caso, lo voy a tener que colocar aquí.
les vuelvo a repetir, existen los engranajes de contacto angular, que son los que van a soportar esta carga axial. Ahora, esto dentro de ciertos límites, o sea, dentro de ciertos valores de carga axial, esos engranajes que son esos rodamientos, que son rodamientos a bolilla, generalmente, pero que están preparados, las pistas de esos rodamientos están preparadas para soportar esa acción axial. Si esa acción axial supera cierto valor y ya no puedo usar esos tipos de rodamientos, o rulemanes también llamados, sino que voy a tener que usar otro tipo de rodamiento, que son los rodamientos cónicos, que esos sí soportan más carga axial. Y si eso no es suficiente, ya van a ver que la solución pasa por otro lugar, que ya la vamos a ver dentro de un ratito. Bien. Eso en cuanto al tema de la fuerza, de la aparición de la fuerza axial, en el caso de que los dientes sean helicoidales, en relación con dientes rectos. Bien, vamos ahora a algo que, esto es una cosa que no es muy deseada, pero que, bueno, es un mal necesario, vamos a decir así. Ahora, hay una cosa buena en el caso de los engranajes dentro de las ventajas, y es el hecho, esto que está acá, que dice que para igual diámetro, igual grosor del diente, un engranaje de dientes helicoidales transmite más cupla y más potencia que un engranaje de dientes rectos. Eso es lo que vamos a ver rápidamente acá. Fíjense, si yo corto a un engranaje de dientes rectos, vamos para atrás otra vez. Si yo corto a este engranaje o a este diente con planos que sean perpendiculares al eje, ¿sí? Síganme, pongan, aunque estén cansados, pongan un poco de atención, por favor, a esto. Si ustedes a este diente, que es un diente de un engranaje recto, o sea, de este engranaje, si ustedes a este engranaje lo cortan con un plano que sea perpendicular al eje de la rueda, ¿sí? Lo cortan en rebanadas, en cualquier lugar que lo corten, bueno, van a tener un perfil del diente. O sea, si ustedes lo cortan con un plano que sea perpendicular al eje de la rueda de este diente, y rebaten ese corte, hacen la vista, ¿qué es lo que van a ver? Y van a ver esto mismo, van a ver este mismo perfil. ¿Por qué? Y porque este diente, el flanco del diente es paralelo al eje de la rueda. Entonces, si cortan con un plano que sea perpendicular al eje, el perfil que van a obtener es este mismo perfil, es el perfil real. Ahora vamos al caso de un engranaje de dientes rectos. Este es el ancho de la rueda. Es el ancho de la rueda. Ustedes están mirando acá el ancho de la rueda, o sea, del engranaje. Y los dientes son estas líneas que están dibujadas acá. Fíjense, acá, ¿qué es esto que está acá? Es la vista, o sea, el corte, es la sección de corte que resulta de cortar al engranaje con un plano que sea perpendicular a los dientes del engranaje. ¿Estamos de acuerdo? Y esta, ¿qué es? Es la vista, es la sección de corte que resulta de cortar a los dientes, pero con un plano que sea perpendicular a los ejes, perpendicular al eje de la rueda.
Entonces, si mostramos esa sección de corte, vamos a tener esto que está acá. Estoy partiendo de que el ancho del engranaje sería, fíjense, esto sería la parte superior del diente, esta partecita de acá. Y estas líneas de trazo y punto son donde estaríamos cortando ahí. Y las que están más cerquita abajo sería la profundidad. O sea que estamos viendo al engranaje desde arriba, y acá lo estamos viendo de costado. Pero estamos viendo de costado un corte con un plano que está a 90 grados respecto del eje del diente. Entonces, ¿qué voy a obtener? ¿Qué perfil del diente voy a obtener si lo estoy cortando con un plano que es normal al eje, anormal al diente? Y lo que voy a obtener es el perfil real del diente. El perfil real del diente. Como en el caso que estoy hablando de dientes rectos. Ahora, si yo corto al engranaje con un plano que sea perpendicular al eje de la rueda, respecto del cual rota este engranaje, yo obtengo este perfil del diente. Y este perfil del diente, si ustedes comparan con este perfil que está acá, a esto se le llama perfil aparente del diente. Perfil aparente del diente. Y si ustedes analizan un poquito, van a ver que este diente tiene una base más grande que la base real del diente. ¿Estamos de acuerdo? Yo hago siempre una similitud aquí. ¿Cuál es la similitud que hago? Es chistosa, o pretende ser chistosa, no sé. Yo siempre digo que siempre en mi familia, en los días domingos se hacía un asado, siempre se hacía una picadita. Y y bueno, con quesito, mortadela y un salamito redondo, chiquito. Pero el salamito, en vez de cortarlo con un cuchillo que lo movía en un plano perpendicular al eje del salame, ¿sí? Que si lo hacía así, me resultan unas rodajas redonditas, pero chiquitas. Lo hacía con el cuchillo, con un determinado ángulo respecto al eje del salame. Entonces, ¿qué es lo que obtenía? ¿Qué es lo que se obtiene? Y una rodaja más larga y más linda. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso es lo que está pasando acá. Eso es lo que realmente está pasando acá. Es que el diente, en su forma aparente del diente, que se llama forma aparente, cuando yo corto con un plano que es perpendicular al eje, el diente realmente tiene un ancho mayor, fíjense, porque no lo están cortando en este sentido el diente, lo están cortando en este sentido el diente. Como cortan el salame con un determinado ángulo con el cuchillo. Entonces, ¿qué obtienen? Un diente que realmente es más grueso que el tamaño real del diente. Y como la fuerza tangencial, que es la que transmite realmente el engranaje de un diente al otro, ¿sí? Es la fuerza tangencial la que realmente se transmite. Y esa actúa en un plano que es perpendicular al eje de la rueda, ¿sí? El engranaje de dientes helicoidales va
a poder transmitir una fuerza tangencial más grande que lo hace la fuerza, que lo hace un diente de dientes rectos. Porque mientras que el engranaje de dientes helicoidales pone una sección a esa fuerza que tiene un mayor tamaño que el real, el engranaje de dientes rectos lo que pone es el tamaño real a esa fuerza. Entonces, por eso es que un engranaje de dientes helicoidales puede transmitir un mayor torque que un engranaje de dientes rectos, a igualdad de grosor de dientes, estamos hablando, a igualdad de grosor de dientes. ¿Mm? Bien, espero que hayan entendido esto. Si no, nos hacen preguntas, las que quieran, por favor. Yo estoy dispuesto a cualquier pregunta. Que me la pueden hacer en estos días. Acuérdense que el martes tendríamos que hacer ¿cómo se llama? El parcial, porque ya la semana que viene es la última semana. Entonces, el martes hacemos el parcial. Yo espero que todos lo saquen porque van a hacer preguntas que ya les voy diciendo que pueden ser. Van a ser unas 8 preguntas entre todas las posibles preguntas que yo les he ido mostrando, entre síntesis y este tema que estamos viendo. Básicamente van a ser ahí y bueno, y nada más. Y finalmente el jueves haríamos una clase en la que hablaría Manuel básicamente para mostrarles el tema de los programas. Ya vamos a ver, podría ser así la cosa, salvo que ustedes me digan lo contrario, no sé. Lo podemos manejar a todo eso. Siempre pensando en que yo no les quiero quitar más de la semana que viene, porque de esa manera les damos libertad para que puedan preparar alguna materia, o si están preparando alguna materia ya para rendir en las primeras mesas. Bueno, todas esas cuestiones hay que tenerlas claras. De cualquier manera ya saben, las consultas para cuando vengan a rendir la materia, yo no tengo ningún problema de darle toda la consulta que necesiten, por favor. Bien. Yo les estaba diciendo que debido a la aparición de la fuerza axial, ¿sí? Esta fuerza axial que va a actuar en la dirección del eje, vamos a tener que tener cuidado con los rodamientos que vamos a usar para soportar a los ejes. Primero podemos usar rodamientos de contacto angular. Si no es suficiente, podremos usar rodamientos cónicos. Péguenle una leidita al manual de SKF para que tengan una idea de todo lo que estoy hablando, o una, si es que no la tienen, y ahí se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Pero ¿qué pasa? Que puede llegar un momento en que la potencia que tengo que transmitir entre los ejes es tan grande que el cojinete o el rodamiento que estoy colocando acá no lo soporte. Entonces, en ese caso, una solución es utilizar engranajes con dientes bielicoidales. Entonces, en el caso de los engranajes bielicoidales, es un engranaje cilíndrico con dientes helicoidales, pero con dientes helicoidales opuestos. O sea que en el mismo engranaje yo tendría los dientes con ambas direcciones. ¿Ah? ¿Cómo se logran esto? Como dice, se conforman con la unión de dos ruedas helicoidales del mismo diámetro, mismo paso circular, o sea, las mismas ruedas dentadas, pero que están colocadas con orientaciones opuestas. ¿Ah?
montadas sobre el mismo eje. Entonces, logro un engranaje bielicoidal. ¿Qué es lo que permite esto? Y que la fuerza axial que actúa sobre una parte del diente que va a estar en una dirección, va a estar compensada por la misma fuerza que va a aparecer en la misma dirección, pero en el sentido contrario. Entonces, vamos a tener la anulación de las componentes axiales de la fuerza. Es decir, la transmisión con un par de ruedas bielicoidales es como si estuviera haciendo a través de un par de ruedas de dientes rectos. ¿Cuáles son las desventajas? Que como en el caso de dientes rectos, los ejes solamente pueden ser paralelos entre sí. Y la otra es que el costo de fabricación es bastante más caro que ninguno. ¿Estamos de acuerdo? Esto ya es cuando ya no tengo soluciones en cuanto a cómo compensar la fuerza axial que está actuando sobre el eje. Bueno, rápido. Esto es otro tipo de mecanismo que utiliza un par de ruedas, pero con la particularidad que una de las ruedas, ¿qué es lo que hemos hecho? Imagínense ustedes, acá en el dibujo, la rueda en la parte derecha, parte derecha que tenemos lo que se denomina el tornillo sin fin y la rueda helicoidal. Pensemos en un segundo en la rueda, en la que está arriba, que tomamos un diente de esa rueda y le damos una inclinación respecto al eje tan grande que ese diente puede abrazar todo el cilindro. Entonces, ¿en qué hemos transformado ese diente? Lo transformamos en un filete, como si fuera un tornillo, porque el ángulo de ese diente es tan grande respecto al eje que puede hacer todo un giro, un giro alrededor del cilindro que conforma la rueda. Entonces lo que obtenemos es un tornillo sin fin. Es este tornillo que estamos viendo ahí en el GIF que abraza a la rueda conformando un tornillo. Y el otro sigue siendo una rueda con un determinado, donde los dientes tienen una determinada forma. Desde ya les digo que ya estos no son perfiles devolventes, son otro tipo de perfiles, básicamente. Lo que queremos analizar básicamente acá rápidamente es qué nos brindan este tipo de mecanismos. Como ustedes verán, la relación de transmisión, RT, o I también, I latina, en algunos libros, que es la relación de velocidad angular de entrada versus la velocidad angular de salida, y que recién vimos que era en función del número de dientes, Entonces, ¿qué pasó acá? Y que a una de las ruedas yo tomé un diente y lo envolví alrededor. Entonces, transformé a uno de los engranajes de tener tantos dientes a tener un solo diente. Y en la otra rueda mantengo la cantidad. Entonces, la relación de transmisión va a ser básicamente la de un diente que tiene el tornillo sin fin al número de dientes que tenga el engranaje o corona. Esto se llama tornillo sin fin y esto se llama rueda helicoidal. ¿Sí? El tema es que, como ustedes verán, el funcionamiento de la transmisión de movimiento entre estas dos ruedas, es básicamente por empuje. Ustedes han visto una máquina de moler carne o en el caso de un lagar de una bodega, en
en el fondo del lagar hay un tornillo sin fin, como pasa en un sin fin. ¿Qué hace? La moledora de carne o la moledora de uva. Y este tornillo va empujando la carne que se va metiendo en los espacios interdentales contra la cuchilla, de tal manera de molerla contra lo que se llama el avispero, ¿sí? En la máquina. Entonces, por empuje. De la misma manera, este tornillo lo que hace es empujar a la rueda. Eso tiene dos problemas. El problema es el alto rozamiento que hay entre los flancos de los dientes del tornillo y de la rueda. Por lo tanto, el rendimiento mecánico cae bastante, del 50 hasta el 90, pero nunca es mayor del 90. Debido justamente a las altas fricciones y a las altas cargas de empuje que hay. Y que el sistema es irreversible. Cuando el tornillo es de una sola entrada quiere decir que es solo un diente el que nosotros hemos practicado sobre el cilindro. Entonces, tenemos un solo diente. En ese caso, este sistema es irreversible. ¿Qué significa que sea irreversible? Que yo puedo ingresar con el movimiento por el tornillo y salir por la rueda, pero no puedo entrar por la rueda y salir por el tornillo. ¿Y por qué? Y porque como la transmisión se hace por empuje, la rueda, ¿qué va a tratar de hacer? Y de empujarlo al tornillo. Y como el ángulo es muy grande, lo que va a hacer es desplazarlo en la dirección del eje del tornillo y va a quedar trabada. O sea, el sistema queda trabado. Y si la fuerza es muy grande, va a reventar todo el sistema. ¿Qué pasa si en vez de tomar un solo diente, tomo dos dientes o tomo tres dientes y los envuelvo en forma paralela? Se dice entonces que este tornillo es de dos entradas o de tres entradas. Ese hecho hace que el ángulo de los dientes sean menores que en el caso de que haya un solo diente. Entonces, el ángulo que forman esos dientes o esos filetes respecto al eje son menores. Eso da la posibilidad de que el sistema sea reversible, es decir, que ahora sí puedo entrar por la rueda y salir por el tornillo. Bien, ¿para qué sirven este sistema? Y para altas reducciones o altas multiplicaciones. ¿Por qué? Porque ustedes verán que es 1 a 50, 1 a 20, 1 a 30, 1 a 100. O sea, con este sistema yo puedo lograr reducciones o multiplicaciones de velocidad de entrada respecto de salida que puede estar por encima de 10, 20, 30, 40, 50, 100. En cambio, con un sistema de dos ruedas, o sea, de dos engranajes, va a depender, básicamente va a estar dentro de máximo 1 en 10. 1 en 10, porque si no, van a resultar engranajes muy grandes. Imagínense que para una relación 1 en 10, significa que un engranaje tiene 10 centímetros de diámetro y el otro tiene 1 metro de diámetro. Eso no es posible. Bien. Una cremallera básicamente es un engranaje, fíjense, cuyo diámetro es infinito. Entonces, como es infinito, es como el diámetro de la Tierra. La vemos que es como si fuera recta, pero realmente tiene una forma curva. De cualquier manera, en el caso de una cremallera, es un engranaje cuyo diámetro es infinito. Entonces se transforma en una recta. Y yo transmito entre el engranaje correspondiente, piñón, y esta cremallera, que es un engranaje recto. Como ustedes verán, esto se utiliza en los portones mecánicos para
para abrir un portón, entonces transformo un movimiento de rotación de un motor en uno de desplazamiento, de traslación de un portón. Esto también está en la dirección de los autos. Cuando ustedes mueven el volante, lo que están moviendo es este piñón. Y trabajan sobre una cremallera que está en la caja de dirección, que hace que las ruedas se desplacen para un lado o para el otro. Por ejemplo. Bueno, los engranajes cónicos. Los engranajes cónicos pueden ser rectos o pueden ser espirales. Los engranajes rectos tienen la misma cuestión de los engranajes cilíndricos de dientes rectos, ¿ah? Que los dientes van a ser paralelos al eje. Fíjense, ese sería el caso, el GIF, de un diente de un par de engranajes cónicos de dientes rectos. Y lo mismo pasa con el caso de que sean helicoidales. En el caso de dientes helicoidales sobre superficie cilíndrica, sí, la palabra es helicoidal, porque son hélices alrededor de un cilindro. Pero acá, como la superficie sobre la cual se practica el diente es cónica, lo que se forman son espirales, espiras. Por eso los engranajes cónicos no son helicoidales, sino se llaman espirales. ¿Para qué sirve esto? Y para transmitir movimiento entre ejes que formen un determinado ángulo. Normalmente el ángulo es 90 grados, como tenemos acá. Pero pueden ser ángulos diferentes a 90 grados. Ojo. ¿Qué se debe cumplir acá? Les dije que los engranajes cónicos deben cumplir con la misma condiciones que lo hacen las superficies cónicas. Es decir, el eje de este engranaje con el eje de este engranaje se cortan en un punto. Y en ese punto tienen que estar los vértices de estos dos engranajes cónicos. Si no se cumple eso, estos dos engranajes cónicos no van a poder transmitir. Se van a romper. Bueno, esto sería el caso de los engranajes hipoidales. Esto lo van a ver un poco más después. Este es el caso de las transmisiones de los diferenciales de los autos, ¿sí? Esto es un piñón hipoidal y esto es una corona hipoidal. Me importa más esto, que son los trenes de engranajes simples y los trenes de engranajes compuestos. Los trenes de engranajes simples son aquellos que se conforman en una sucesión de engranajes, pero en la cual hay un solo engranaje por eje. O sea, aquí yo tengo en cada eje un solo engranaje. Entonces la transmisión se hace de uno a otro solamente para cubrir una distancia que yo necesito cubrir entre el primero y el último. Ahora, esto no es muy utilizado, prácticamente no se utiliza, salvo un caso de esto. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, la relación de transmisión se hace de este a este y va a valer la relación que sabemos, que es el número, vamos a expresarla en función del número de dientes. Este tiene un número de dientes N2, N3, N4, N5 y N6. Entonces lo vamos a dar en función del número de dientes. La relación entre este y este va a ser N2 sobre N3, entre este y este va a ser N3 sobre N4, entre este va a ser N4 sobre N5, y entre este y este va a ser N5 sobre N6. Entonces, para encontrar la relación de transmisión entre la entrada y la salida, se obtiene a través del producto de las relaciones parciales de cada uno de los pares que se ponen en contacto. Entonces va a ser